presente con el futuro. Por dos razones. Líderes visionarios que lograron trascender. Continuamos por dos razones cuando son las 3:47 de la tarde y hoy en este momento vamos a abordar un tema sumamente interesante y tiene que ver con el liderazgo. Para conversar sobre este tema nos acompaña vía Zoom Agnatón Matute, es consultor financiero con formación en psicología y además en gerencia y negocios con vocación social. Es CEO de Pídelo Venezuela y socio de Moore GSF. ¿De qué vamos a hablar? De la importancia del líder multigeneracional en estos tiempos y también vamos a conocer más sobre ese término multigeneracional. Así es, el liderazgo multigeneracional, nosotros siempre ofreciendo esas herramientas en este espacio que es preparado para la gerencia, para los saberes, para los sectores productivos. Esto es crucial en la actualidad debido a la creciente diversidad, sobre todo de la fuerza laboral y esa necesidad de aprovechar las fortalezas de cada generación. ¿De qué va esto? Bienvenido por dos razones. Muchísimas gracias. Bueno, mira, el tema es súper pertinente porque por primera vez en el entorno laboral coinciden o se combinan 5 generaciones distintas. Es decir, desde aquellas personas que están desde los 80 años de edad hasta pasando por cada una de las generaciones, 60, 70, en fin, hasta los que están apenas arrancando su vida laboral, que son los que tienen 20 años. Claro. 5 generaciones, Jocelyn y Kenny, que conviven en un entorno laboral. Quienes nos escuchan incluso pueden hacer la prueba de ver las personas que tienen alrededor y con mucha frecuencia van a conseguir a personas probablemente mayores que ellas o similares, pero también muchos jóvenes. Y eso es un reto enorme en términos tanto del liderazgo como la convivencia de equipos. Sí, y en la actualidad vemos mucho en las organizaciones ese diferencial de edades, pero que también es bastante importante porque el ímpetu de la juventud se combina con la sabiduría y la experiencia de quienes ya tienen un trayecto bastante importante. Dada su experiencia en psicología, ¿cómo influyen esas diferencias multigeneracionales en el buen funcionamiento empresarial? ¿Y cuál es ese beneficio de ese aporte de los más jóvenes y los que tienen más trayectoria? Sí, bueno, lo primero es reconocer, ¿no?, esas diferencias. La gente quizás piensa que la característica más común es probablemente una persona de mucha experiencia que esté al frente de una organización. Pero lo que estamos viendo es jóvenes entre 20 y 30 años que son quienes lideran las empresas y se están rodeando de otras personas, sí, con mayor experiencia, que en este momento están aportando en una etapa, digamos, bueno, donde ya tienen mucho que decir al respecto del día a día, pero no están al frente de la organización. Entonces, comprender cuáles son los valores, cuáles son las características que aporta cada generación es fundamental para poder llevarla en el mejor término posible. Hay otro elemento que vale la pena recalcar y es el uso de la tecnología. Las generaciones se diferencian en el uso de la tecnología. Algunos son más están más dados, pues vamos a decirlo así, al uso, por ejemplo, de reuniones virtuales o como nosotros nos estamos conectando en este momento a través de Zoom, mientras que a otros les resulta todavía un poco incómodo una reunión que no sea completamente presencial. Entonces, para el líder, poder combinar estos distintos ingredientes, considerando el tema de edad, es fundamental. Bueno, nosotros a esta hora estamos conversando con Agnatón Matute, es el especialista en este tema de líder multigeneracional. Y bueno, aquí entra un tema importante, la comunicación asertiva. Yo quisiera que usted nos podría sugerir una estrategia de comunicación, tomando en cuenta que esto es importante para reducir los que son los conflictos, incluso impulsar la motivación en las distintas generaciones. ¿Qué nos propone? Sí, bueno, lo primero es reconocer que cada una de las generaciones se caracteriza en unos determinados valores,
formas de respeto y por ende de comunicación. Hay comunicaciones mucho más formales que están de alguna manera siendo más naturales para estas generaciones tradicionales, incluso para los baby boomers y quizás para algunos millennials también. Sin embargo, para las generaciones más jóvenes, la comunicación informal, más cotidiana, suele ser un vehículo efectivo. Entonces, la forma de comunicarse tiene que entender ese líder que en algún momento puede tener que combinar dentro de la informalidad y la formalidad para adecuarse a las características del equipo que le toca gerenciar. Sí, definitivamente es un tema sumamente interesante y que es una realidad en las organizaciones actualmente que necesitan de ambas generaciones para atravesar estos tiempos de cambios. Está esta generación con cerebro analógico y estos nativos digitales, pero ambos están sumando mucho, aportando mucho a las organizaciones y esto es algo bastante definitiva. Y entre esos valores, desde una perspectiva financiera, ¿cuáles son los beneficios para las organizaciones, los beneficios tangibles de contar con ambas generaciones? Con varias. Bueno, una vista al futuro, Kenji y Jocelyn, o sea, es decir, el poder tú combinar distintas miradas te garantiza una sostenibilidad en el tiempo, porque efectivamente generaciones más jóvenes, sin generalizar, pero se caracterizan por una orientación mayor a decisiones de riesgo, vamos a llamarlo así. Y eso es natural cuando tú estás comenzando tu vida. Entonces, tener o rodearte de talentos experimentados y ya con cierta edad que han vivido distintas situaciones te permite a poder manejar el riesgo de una forma mucho más completa, vamos a llamarlo así. Entonces, cuando desde el punto de vista financiero evaluamos una organización, entender la mezcla, la combinación de generaciones, te puede estar hablando de una organización que está mejor parada o mejor preparada para enfrentar financiera e integralmente los distintos retos que le toca enfrentar. Bueno, y es de suponer que esto incrementa incluso esa retención de intelecto, esa retención de talentos, porque ha cambiado el mercado laboral. Todas estas herramientas, yo quisiera preguntarle sobre la prevención del estrés, de esa fatiga mental, esos beneficios para la salud y sobre todo ese impulso de un desarrollo más profesional donde haya actualización constante. ¿Qué nos puede decir en cuanto a lo que pueden aportar los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z? Bueno, a ver, yo les digo, las generaciones quizás mayores tenían lamentablemente esa concepción casi que prácticamente de morir en el trabajo. Ajá. O sea, porque para ellos el valor de su identidad se definía por el trabajo que hacían. Y entonces, el tiempo. Correcto. Y estar allí siempre al pie del cañón. Entonces, para muchos de estos actores ha sido una sorpresa poder entender que pueden tener una relación trabajo y ocio o trabajo y resto de su vida de una manera un poco más sana, vamos a decir. Equilibrada. Así. Correcto, pero también hay que decir lo mismo de las generaciones más jóvenes, en donde probablemente te pudieras conseguir que lo más común es, bueno, descanso 12 horas, trabajo 4. Ojo, ¿qué significa? Que sean mucho más laxos. Lo que pasa es que como el trabajo termina siendo cada vez más intelectual y la tecnología ayuda mucho, es cierto que tú en 4 horas puedes generar efectividad, todo lo que probablemente en una jornada anterior se pudiera hacer en 8. Pero lo cierto es que de nuevo ahí es donde entra lo mágico de la combinación de las generaciones. Porque efectivamente dentro de una organización tú te debes a la productividad, a la sostenibilidad y al crecimiento. Entonces si tú puedes acompañar, que es lo que mencionaba Ken, en términos de salud, en términos de productividad a las generaciones mayores para que puedan aportar y a las generaciones que se están sumando para que puedan tener esa sostenibilidad en el tiempo, la organización se beneficia de una manera que se pierde de vista. Bueno, fíjense que yo he leído a dignatarios, a mandatarios incluso que están en la presidencia, que ellos quieren eliminar todos los que son los baby boomers del sistema público incluso. De hecho, es un tema tan interesante que se podría proponer hasta una reforma laboral, ¿no? En el término de las horas de trabajo y todo esto. Así es, y definitivamente es algo que está cambiando la forma de liderar y de gerenciar en las organizaciones en la actualidad.
Sí, pero sí es importante para todos los que nos ven y escuchan que no debemos generalizar, porque bueno, por lo menos si hablamos de millennials a nivel laboral en el mundo, estamos hablando de por lo menos un par de miles de millones de personas. O sea, somos es bastantes. Exacto. Entonces generalizar por una generación puede llevarnos a algunos errores. Sí es importante señalar que los millennials sí efectivamente fueron la bisagra porque les tocó vivir cambios tecnológicos muy importantes. Sí. Y Una adaptarse. persona que nos está escuchando, que está probablemente entre los 39 y los 40 y tantos años, seguramente le tocó pasar del teléfono que discaba al teléfono celular. Sí. Y eso se puede generalizar. Bueno, De adaptarse a la inteligencia Vamos a artificial levantar la definitivamente. mano. Levantamos la mano. Correcto. Bueno, nos Entonces, encantó claro, este tema. No. Sí, eso caracteriza, bueno, que las personas pueden tener una flexibilidad que vale la pena como millennials explotar. Así es. Bueno, escucharon a Agnatón Matute, un consultor financiero con formación en psicología, además experto en gerencia y negocios y con mucha vocación social, y estaba haciendo este abordaje de la importancia del líder multigeneracional en estos tiempos, y podemos escuchar que, bueno, hay espacio para todos. Cada quien puede aportar desde su experiencia, desde su generación y desde su sabiduría. Sí, nos encantó el tema. Agnatón, siempre bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Por Dos Razones. No, vale, muchísimas gracias a ustedes por recibirme ya. Un abrazo. Un abrazo.